Muy bien, estamos acá de vuelta. Buenas noches, sí tenemos esta entrevista con el procurador anticorrupción Julio Arbizu en un día particularmente movido en su terreno, en la oficina. Procurador, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. Vamos rápido a los temas que tenemos pendientes. Primero, ¿qué significa esta decisión de la Fiscalía de no acusar o exceptuar al exalcalde Castañeda del caso Comunicol? Bueno, es producto de dos excepciones de naturaleza de acción que había planteado la defensa del señor Castañeda para ser, una vez más, separado del proceso, ¿no? Las excepciones de naturaleza de acción, en sencillo, suponen que el señor Castañeda alega que los hechos que se le imputan no son delito. Simplemente. No son delito de colusión en un extremo y no son delito de malversación en otro. Esto fue presentado por la defensa del señor Castañeda, creo que en febrero de este año. Desde febrero hasta hoy, pues, han pasado varios meses, y la Fiscalía lo que ha hecho es opinar, encontrando que los argumentos del señor Castañeda son atendibles y que el juzgado debería efectivamente declarar procedente la excepción de naturaleza, o fundada la excepción de naturaleza de acción. Nosotros habíamos ya previamente, al momento que se interpuso las excepciones, hecho saber los argumentos de la Procuraduría, en el sentido de que no había aquí ninguna posibilidad de que se declare fundados las excepciones. Pero han pasado varios meses. Lo que me sorprende en todo caso es que la misma Fiscalía, o la Fiscalía que había apelado el auto de no lugar a abrir instrucción, por el que finalmente se abrió instrucción, acto por el cual finalmente se abrió instrucción contra el señor Castañeda, es la que ahora opina porque no hay delito, porque los hechos que se le imputan no constituyen delito, ¿no? ¿Podría ocurrir que la Fiscalía ha investigado el caso y ha llegado de conciencia a decir que no tiene nada que ver? Nosotros creemos que no, porque los argumentos son prácticamente los mismos que esgrimió en su momento el señor Castañeda, básicamente argumentos que tienen que ver con el tema de fondo, en este caso con las pruebas. Las pruebas se discuten en el proceso, no se discuten en una excepción. Claro. En una excepción se discute efectivamente, y en esta en particular, si efectivamente los hechos que se imputan son delitos, se tipifican en el Código Penal. Para nosotros está claro que sí, para el juzgado que abrió instrucción también. Y en relación al caso de la colusión, lo que sostiene la defensa, o sostuvo la defensa en su momento, es que no hay perjuicio patrimonial. Pues bien, la doctrina y también la jurisprudencia, y por cierto, el mismo Congreso, al modificar el tipo penal de colusión, determinó que no es necesaria la afectación patrimonial en el delito de colusión. De tal manera que, desde nuestra perspectiva, no hay posibilidad de que estas excepciones se declaren fundadas. ¿Esta decisión de la Fiscalía, de la fiscal, tiene que aceptarlo el juez? Esta decisión es una opinión que tendrá que evaluar el juez, igual que las absoluciones nuestras. Nosotros vamos a presentar además algunos escritos precisando cuál es la posición de la Procuraduría. Es decir, el juez va a evaluar la posición de ustedes y de la Fiscalía va a tomar finalmente una decisión. Así es. ¿Qué eso ocurrirá en el transcurso de meses? Este es un caso que se tramita con las normas del antiguo código, por lo tanto tenemos plazos, digamos, que dependen del albedrío del juez en este caso. Estaremos atentos a eso. Otro segundo tema que tenía pendiente preguntarle es, ¿qué está pasando con esta acusación de enriquecimiento ilícito en los casos de Fujimori y Aritomi? Bueno, en particular del señor Fujimori, lo que sucedió allí es que, producto de la sentencia por el pago de la CTS a Montesinos, el fiscal Guillén, que fue el fiscal de ese caso, solicitó que además se enviaran copias certificadas al Ministerio Público para investigar de dónde habían salido los 15 millones con los que se repusieron aquellos 15 millones que fueron a parar a las cuentas de Vladimiro Montesinos, y de los que además muchos testigos revelaron que habían salido del país, que efectivamente habían salido del país. El señor Stone, si no recuerdo mal, y el señor Ilan Weil sostuvieron que ambos ayudaron a Montesinos a llevarse el dinero fuera, de tal manera que el dinero no se quedó en el Perú, y no es verdad, y así lo determina el fiscal que ha investigado, que Fujimori encontrase los 15 millones de casualidad en Palacio de Gobierno. Claro. Esa tesis está absolutamente descartada. Por lo tanto, a raíz de esa certeza y de otras investigaciones, lo que dice el fiscal aquí queda claro que esos 15 millones que sirvieron para tapar ese hueco corresponden al patrimonio del señor Fujimori. Por lo tanto, hay indicios absolutamente razonables de que el señor Fujimori se enriqueció durante su gobierno. 15 millones, claro, 15 millones de los que se dispone de una manera inmediata.
lo cual da cuenta de que efectivamente, muy probablemente, había una... Además, ¿no? hay un... Exacto. Entonces, esas certezas han conducido a que el fiscal Chirre, de la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción, eleve los actuados al fiscal de la Nación, porque el delito de enriquecimiento ilícito se tramita en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Le encuentran 15 y lo presume que había más. El viejo chiste de agarraron a un ministro en Miami y lo agarraron en el maletín con $5 millones y lo detuvieron, ¿no? en la aduana en Estados Unidos. Entonces fue un amigo a visitarlo y le dijo, pero hubiera sacado la plata poco a poco. Y dijo, ¿qué crees que estaba haciendo? Claro. Y otro caso, bueno, eso está en camino ahí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahí en el caso de enriquecimiento ilícito? Bueno, allí yo entiendo que la Fiscalía de la Nación debe abrir una investigación preliminar para precisamente investigar cuál es el origen efectivamente de esos 15 millones, ¿no? Y presuntamente allí tendrá que solicitar la ampliación de la extradición para poder luego juzgar al señor Fujimori eventualmente por ese delito. Entiendo. Y hay también los temas de la extradición, ¿no? Que se están ampliando. Esos también son temas que están todavía pendientes y que van caminando a su ritmo. Exacto. Y que juegan. ¿Y cómo encaja eso con el eventual indulto o no indulto? No tienen relación alguna. El indulto procede únicamente respecto de aquellos casos que ya han terminado, que han terminado además en una sentencia condenatoria firme, de tal manera que los casos que están en giro, o los casos que, como este, por ejemplo, no han empezado porque tienen pendiente una solicitud de extradición o la aprobación de una solicitud de extradición, no tienen nada que ver con el indulto. Tendría que haberse solicitado en todo caso un derecho de gracia, cosa que no se ha hecho. Lo que se ha solicitado es el indulto, y el indulto únicamente procede respecto de las penas definitivas. Y en el caso que el presidente Ollanta quisiera dar un indulto amplio, ¿qué tendría que hacer? Indultar por lo que ya está condenado y amnistiarlo por lo que venga. Lo que sucedió, por ejemplo, hoy un informe bastante completo respecto de lo ocurrido con el señor Dianderas, ex jefe de la policía, que fue exacto. Sí. Dianderas no había sido condenado aún. Lo que solicitó la defensa de Dianderas fue el derecho de gracia. Si se otorga el derecho de gracia, ese derecho de gracia eventualmente, si es que se juntan los requisitos, procede en favor de exculparlo de los delitos que pudiese haber cometido por los que se está juzgando. Pero un indulto solamente procede respecto de una pena definitiva, una sentencia condenatoria firme. Entiendo. Carlos Raffo, han habido noticias también en los casos que se investigan o que se procesan alrededor del ex congresista Carlos Raffo. Así es. El día de ayer nos enteramos que ya la Fiscalía Suprema ha emitido su dictamen encontrando de acuerdo, o más bien solicitándole al juez que se declare efectivamente o se confirme la decisión de primera instancia de condenarlo a la pena que se le condenó, es decir, de hallarlo culpable, en buena cuenta. ¿Y qué implica eso? Eso implica, como en el caso, por ejemplo, del dictamen de la Fiscalía en relación al caso Comunicore, es una opinión del fiscal, pero es una opinión importante, es una opinión de un fiscal supremo. Esto seguramente servirá de pauta para que la sala en los próximos días, espero yo, confirme la decisión de primera instancia encontrando que ha encontrado culpable al señor Raffo. Aquí hay un asunto singular, no se nos notificó a nosotros pedimos hacer uso de la palabra para pronunciarnos respecto de la reparación civil, que es nuestra competencia, y se nos notificó el mismo día de la vista de la causa. La vista de la causa era a las 8:30, nos notificaron a las 9. O sea, en realidad nosotros vamos a pareciera. En todo caso vamos a solicitar que se reprograme la fecha para poder hacer uso de la palabra y poder sostener la tesis de la Procuraduría, ¿no? Otro tema que también he escuchado que han habido novedades es en el proceso contra el ex canciller de Alberto Fujimori, Augusto Blacker Miller. ¿Cuál es su estatus actual y qué es lo que ha pasado? Bueno, el señor Blacker Miller fue hallado hace un par de años, me parece, o 2 o 3 años, en Miami, fue detenido y se inició un proceso de extradición en su contra. Proceso que ya estaba prácticamente para terminar. El señor Blacker Miller iba a ser presuntamente extraditado al Perú en los próximos días o meses. Lo que ha ocurrido es que hemos recibido noticias de un informe de Interpol que da cuenta de que el señor Blacker Miller ha fugado de Estados Unidos rumbo a Albania. ¿Logró salir Estados Unidos? Sí. De hecho, en Estados Unidos se había retenido su pasaporte. O sea, las autoridades norteamericanas habían retenido el pasaporte del señor Blacker Miller, por lo que sostienen que el señor Blacker Miller salió con un pasaporte diferente. Un pasaporte que ellos presumen, así dice el cable de Interpol, podría ser falsificado, ¿no? ¿Y que se ha ido a Albania? Se ha ido a Albania. ¿A Tirana? A Tirana, exacto. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en Tirana que uno debe
Por si algún día tengo un problema, ¿dónde me escapo? ¿A Albania? ¿Qué cosa pasa ahí? Me parece sumamente extraño, pero en todo caso, lo que estamos buscando es tener certeza sobre aquella información que daría cuenta de que efectivamente ha salido con un pasaporte falso. Si es así, el ingreso a Albania es ilegal y podría ser expulsado. ¿Y hay convenios de extradición con Albania? Eso es un problema, no los hay, pero... ¿Habrá embajada en Albania? Yo digo que no hay nada. Sí, pues, pero en todo caso, lo que prima aquí es, ciertamente, si hay un ingreso ilegal, hay en sí mismo la comisión de un delito, ¿no? Movadef habrá en Albania, pero embajada sospecho que no. ¿Y de qué se le acusa al señor Blacker? Bueno, él estuvo y está siendo procesado, río contumaz, en el proceso que se siguió contra varios de los ministros por rebelión, por el golpe del 5 de abril, ¿no? ¿Y por qué escapas tanto? Porque ahí la pena, ¿cuán grande fue? Es una pena más bien leve, ¿no? Es una pena, me parece que son 10 años. 10 años. Ahora no recuerdo los márgenes, pero me parece que son 10 años. ¿Pero fue preso alguno de los ministros de ese gabinete? ¿Por ese motivo? No, me parece que no. Me parece que fueron condenados a pena suspendida, si no me equivoco. Y por último, tenemos una noticia en el caso de la familia Chacón con la corte del doctor Villesté. Bueno, es una noticia ciertamente preocupante. Hemos recibido hoy día la ejecutoria de la Sala Suprema encargada de revisar el recurso de nulidad de los familiares del señor Chacón, del general Chacón, no la señora Cecilia Chacón, porque ella fue condenada tiempo después del resto de sus familiares, pero sobre ese extremo, sobre su esposo, su madre y su hermano, esta sala se ha pronunciado en el sentido de declarar nula la sentencia y el juicio oral, es decir, no revoca la sentencia y declara absueltos a los imputados, sino que hace que se retrotraiga todo hasta el momento de la acusación fiscal, es decir, que empiece nuevamente un juicio oral y que ese juicio oral sea llevado por una sala diferente. Lo preocupante aquí, Augusto, es que esto podría dar lugar, obviamente, a que el tiempo transcurra y que se gane esto quede en la impunidad absoluta por prescripción. En 1 año y medio, 2 años, esto podría estar prescribiendo. Y como sabemos cuáles son los tiempos del Poder Judicial en relación a causas complejas como esta, y no solo eso, hay un extremo de la sentencia que es sumamente preocupante. La señora Chacón, Cecilia Chacón en este caso sí, fue declarada reo contumaz por precisamente la temporada que fue congresista, no se presentó a las audiencias del juicio oral. Fue declarada reo contumaz y la circunstancia inmediata, producto de ser declarada reo contumaz, es que se suspende el plazo de prescripción. En este caso, la sentencia, sin tener que hacerlo, se pronuncia respecto de eso y también declara nulo el petitorio que en algún momento hizo la Procuraduría para que se declarara, para que la contumacia tuviera el efecto de la suspensión del plazo de prescripción. Nos preocupa mucho, obviamente lo vamos a solicitar nuevamente en el juicio oral que vaya a empezar en los próximos días, ojalá, pero preocupa esta decisión. Ya hay que recordar que en algún momento se intentó por la vía del habeas corpus conseguir ese mismo efecto en el caso Schutz, ¿no? Claro. Que la contumacia no condujese inexorablemente a la suspensión del plazo de prescripción. Lo contrario, Augusto, daría lugar a que, por ejemplo, todos aquellos que se han refugiado en Chile o en algún país donde no hay doble incriminación, donde no pueden ser extraditados, regresen porque ya sus penas prescribieron. Calmel, exacto, Calmel, ¿cómo se llama el publicista de Borovio, Mankiewicz, toda la prensa chicha en pleno se vendría, ¿no?, a disfrutar seguramente de alguna fortuna amasada sin posibilidad de que le sean imputados sus delitos, ¿no? Caray, de vuelta a los buenos tiempos. Seguro. Doctor Arbizu, muchas gracias por venir esta noche. La verdad que está con un montón de chamba. Hay muchísimo trabajo, estamos peleando duro. Apreciamos el trabajo que hace. Muy bien, muy buenas noches.